Mientras yo tenía cena en casa de mi hijo, mi vecino me llamó y preguntó temblando voz, ¿estás en casa? No, voy a cenar en la casa de mi hijo. Él susurró, entonces, ¿quién es en tu casa ahora mismo? Mi hijo se rió a carcajadas. Iba por la mitad del pollo asado a fuego lento de Michael cuando mi teléfono vibró contra la mesa. Era David, nuestro vecino, su voz sonó como una amenaza a punto de estallar. ¿Estás en casa?, susurró. No, dije, como si las palabras me tranquilizaran. Estoy con mis hijos. Hubo una pausa llena de algo que no pude identificar, y entonces, ¿quién está en tu casa ahora mismo? El cuchillo que sostenía golpeó el plato con un sonido sordo. Sentí un sabor metálico y frío. 5 minutos después, conducía hacia el lugar que había albergado mi vida y mi dolor durante los últimos 10 años, y no tenía ni idea del ajuste de cuentas que me aguardaba dentro. Me llamo Richard Hale. Tengo 62 años. Durante la mayor parte de mi vida creí en verdades comunes. El matrimonio era un pacto, una casa era un refugio, la familia era una certeza. Ana y yo construimos nuestra casa con nuestras manos y nuestros ahorros. Olía a pulimento de limón, y el ventanal de su sala de lectura captaba la luz del atardecer a la perfección. La noche en que Ana murió, todo lo normal se hizo añicos. Al principio lo llamaron accidente, una caída por las escaleras en la hora azul, pero yo había estado en el estudio esa noche. Había oído voces más temprano esa noche en la cocina, bajas y apresuradas. Mi memoria seguía dando vueltas a una sola imagen, la sombra de alguien en el rellano de la escalera. Nadie me creyó. Era un esposo de luto, un hombre cuyo dolor empezaba a parecer una obsesión. La gente se alejó. Claire me acusó de inventar fantasmas. Michael intentó ser razonable. Vivía en otra ciudad, un punto intermedio entre el pasado y el presente. Vendí mi empresa poco después y usé la casa como una armadura y un dolor. 10 años se desvanecieron. Me acostumbré a la tranquilidad, a los pequeños rituales. Regué el jardín. Conservé la porcelana de Anna. Aprendí a vivir con la sospecha como un viejo dolor que se negaba a anquilosarse. Entonces, esa noche, la voz de David lo hizo respirar de nuevo. Michael se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Pareces haber visto un fantasma. Sonrió, pero su mirada era cautelosa. Siempre se ha preocupado con facilidad. Me dio la impresión de ver uno, dije. Ven a casa conmigo después de cenar, sugirió Michael. Puedes quedarte a pasar la noche. Agradecí el refugio, pero tengo los pies revueltos. Mi casa contenía las cosas de Anna y las preguntas que me negué a entregar a nadie más. No, mentí con dulzura. No puedo dormir en ningún otro lugar. En el porche, el aire frío era tan limpio que cortaba. Le dije a David que iba para allá. Parecía seguro, pero el temblor no abandonó sus palabras. Vi movimiento arriba, dijo. Pasó 2 veces por la ventana. Una figura alta. Llevaba un abrigo oscuro. Creí estar viendo visiones. Entonces abrió las cortinas. Se me erizaron los pelos de los brazos. Había cerrado las puertas con llave. Siempre cerraba las puertas con llave. Conduje más rápido de lo debido, maldiciendo el latido de mi corazón, mientras las luces del coche pintaban el mundo en franjas estrechas. Al girar hacia nuestro carril, la silueta de la casa se recortaba contra la noche, familiar y extraña. Una tenue mancha amarilla brillaba en el piso de arriba, la habitación de Anna. La luz se movía con un ritmo lento y pausado. Una cortina se movió como si respirara. Mi mente, atormentada por viejas heridas, empezó a crear escenarios, un ladrón, un conocido vengativo, un hombre enviado para recordarme lo que había perdido. Intenté enumerar a las personas que querían que fracasara, clientes que había despedido hacía tiempo, un acreedor, vecinos resentidos, y entonces pensé en Arek, mi cuñado. Arek siempre había estado tan cerca que olía a dinero. Tenía un encanto que se colaba en las habitaciones como aceite. Era de los que mostraban compasión mientras ponían un sobre. Tras la muerte de Anna, había estado presente oportunamente, ofreciendo ayuda que nunca entregó.
Había estado en su funeral con una expresión extraña, como quien ha perdido un plan, no a una persona. No habíamos hablado desde que lo acusé mentalmente, y luego en una carta que nunca envié. El coche se detuvo cerca de los setos. David estaba allí, arrastrando los pies, con los ojos fijos en el suelo como un animal pequeño. Está dentro, dijo. Las palabras eran tenues. Nos movimos como ladrones, colándonos por la parte de atrás, con las llaves susurrando. La cocina olía ligeramente a grasa vieja y limón, el frasco de hierbas secas de Anna seguía intacto en el alféizar. Observé los detalles con la fiebre de un detective, un posavasos desalineado, el periódico doblado exactamente por la mitad, un jarrón con una grieta fina que nunca antes había notado. Arriba, la luz del pasillo proyectaba largas sombras. Las tablas del suelo recordaban pasos, el dibujo se sentía extraño, como si alguien hubiera intentado borrar su rastro. Nos detuvimos al final de las escaleras. La puerta de la habitación de Anna estaba entreabierta y una mancha amarilla se filtraba. Tenía las manos tan frías que no las sentía. Una figura se movió en la puerta, una sombra que se transformó en un hombre alto con un abrigo oscuro. Llevaba el cuello subido y los guantes puestos. Mi primera reacción, como un animal ciego, fue pensar en un ladrón, pero la forma en que se enderezó hacia la fotografía en la cómoda, Anna, en el lago, riendo, me revolvió el estómago. Se giró. Eric. Ver su rostro, incluso medio oculto tras una bufanda, fue como adentrarse en el invierno. Parecía mayor de lo que recordaba, como si el rencor se hubiera grabado en él. Tenía una mancha de tierra en la mejilla y una calma cautelosa en la mirada. Al principio no hablamos. La casa nos absorbió en su memoria y se fueron con ella. No deberías estar aquí, logré decir. Mi voz me sonó extraña. Arek fijó la mirada en la fotografía. A Anna siempre le gustaba ver el atardecer desde allí, dijo en voz baja, como si recitara un pasatiempo que había tomado prestado. Estuviste en su funeral, dije, sin rodeos. Te marchaste con las condolencias de otros y los bolsillos llenos. Su rostro se tensó. Se quitó los guantes lentamente, como quien revela un premio. Siempre tuviste ese aire de superioridad moral, dijo. Usabas eso, Richard. La gente te deja tener razón demasiado tiempo. Retrospectiva, la escalera. El vestido de Anna se frunce al final. Mis brazos extendidos. Las funerarias, las frases murmuradas. Arek detrás de un jarrón, sonriendo de una manera que no era propia de la mañana. Sentí un sabor a bilis. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas robándole su confianza? ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo? Se rió, un pequeño carámbano. Lo suficiente para saber qué harías. Lo suficiente para saber con qué facilidad culparías de todo a una caída. Su palabra no me pareció una información, sino un reto. La mataste, dije, sin preguntas esta vez. La confesión de Arek se retiró como una marea. No quise que fuera definitiva, dijo. Fue un empujón. Un empujón y una maldición. Resbaló. Entré en pánico. Moví las cosas para que pareciera un accidente. Volvió a mirar la foto y algo parecido al arrepentimiento se aferró a su expresión, fugaz pero real. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué volver después de 10 años? Su sonrisa dividió la sala. Porque me han estado observando. Alguien sabe lo que hice. Hay gente que me vigila. Y necesitaba asegurarme de que lo creyeras, Richard. Necesitaba que me miraras fijamente y no tuvieras nada a lo que aferrarte excepto a una verdad rota. Un sonido llegó desde abajo, pasos lentos y pausados, otra gente llegando. La mirada de Arek se endureció. Tenía dos energías distintas en el rostro, triunfante y aterrorizada, como si lo hubieran obligado a actuar y luego lo hubieran abandonado. No los expondrás, dijo. Yo sí, dije. Dio un paso adelante, demasiado cerca, y sacó un cuchillo pequeño. Siempre te encantó el teatro, Richard. Hagamos el último acto. Forcejeamos.
Era más fuerte de lo que parecía, o quizá había aprendido a ser cruel y eficiente. El cuchillo brilló y me cortó la muñeca, el aguijón cantaba candentemente a lo largo de mi brazo. Sentí el sabor a cobre. La pesada cómoda se tambaleó y una fotografía se desprendió, derramando postales antiguas al suelo, fotos de Arek con hombres que conocía, hombres de la antigua compañía, rostros de traje y sonrisas cómodas. Mientras peleábamos, mi mano rozó una postal guardada tras un marco, un recibo con unas iniciales que reconocí, Br. Bernard Rhodes. Bernard había sido socio de Anna durante una década, un hombre en quien confiaba. Me quedé sin aliento. Eric no es el único. ¿Bernard? Pregunté en voz baja. Eric me golpeó con crueldad practicada. Sí, escupió. ¿Crees que actué solo? Siempre eras el último en ver la telaraña. David, que se había encogido como una sombra, se armó de valor y lanzó un candelabro. Le dio en la cabeza a Arek. Se tambaleó y cayó sobre la cama, y el cuchillo resonó. Por un instante, el tiempo perdió su filo. Arek rió con el labio cortado. Puedes llevarme, dijo. Puedes entregarme a la ley. Pero les hablaré de los caminos. Les contaré sobre las cuentas en el extranjero. Les diré dónde se esconden los demás. Esta casa es una piedra y un patrón mucho mayor. Las sirenas se oían tenues ahora, más cerca, pero en el silencio cargado, las palabras de Arek llegaban como humo a través de una ventana rota. Sentí que esa rabia ancestral volvía a crecer, el deseo de acabar con él y ser libre, de detener la podredumbre con mi mano. Imaginé el rostro de Anna, la curva de su boca, como tarareaba en voz baja mientras preparaba el té. Imaginé las miradas de Clyde como demandante tras años de silencio. Imaginé a los nietos de Mako mirándome y viendo al hombre que asesinó a sangre fría a un familiar. Hubo otro destello, cuando encontré cartas viejas en el escritorio de Anna meses antes de su muerte, cartas que ella había quemado. Nunca los había leído. Esa noche, pegada a Arek en la cama, comprendí por qué. Había preferido vivir con la sospecha en lugar de saber toda la historia y verme obligada a actuar. Me levanté lentamente y recogí el cuchillo. Me temblaban los brazos, pero no lo golpeé. Me acerqué a la ventana y la abrí. El aire frío de la noche entró rugiendo, y con él, una claridad inesperada. No, dije. Pagarás por esto. Pero no así. La policía llegó como una oleada, con luces azules que iluminaban las cortinas. Arek estaba esposado, todavía con una mueca de desprecio. En la comisaría, su bravuconería se volvió más relajada. Habló, no confesiones completas, pero sí lo suficiente como para ampliar la red. Los investigadores revisaron los extractos bancarios. Encontraron un comprobante de transferencia con las iniciales de Bernard Rhodes. Encontraron correos electrónicos con amenazas, firmas borradas y recreadas con manos temblorosas. El caso se reabrió. Clyde regresó a casa al tercer día, aferrando un sobre delgado. Había estado ausente, construyendo una vida que yo fingía ignorar. Se quedó en la habitación de Anna y me entregó el sobre como una ofrenda o un veredicto. Dentro, cartas, borradores que Anna me había escrito antes de morir, cartas que nunca envió. Había estado más cerca de revelar cosas de lo que yo creía. Había gente que le suplicaba que lo dejara en paz. Sentí orgullo y vergüenza a la vez. Orgullo por la valentía de Anna, vergüenza por haber sido ciego. Bernard Rhodes fue arrestado en un hotel 3 pueblos más allá, con su pasaporte escondido en una Biblia. Aparecieron otros nombres. Fideicomisarios, contables, un viejo amigo de Arek al que le habían pagado para que guardara silencio. La red era más enmarañada de lo que imaginaba, codicia, pequeños colties amplificados hasta la ruina.